Hola, hola, bienvenidos todos a nuestro encuentro en esta saga maravillosa de energía sexual con estos temas en los que nos hemos metido en estas carreteras. Tigre Mayor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Tati. Saludos desde acá, desde México, desde las afueras de la ciudad, aquí en el Guerrero Chimali. Saludos hasta España, aquí desde la nave Thunderfly, Canal Urma TV, y saludando allá, Placer en Ruta Radio Oficial, allá con Tati, claro que sí. A Mauri Marco también, que se encuentra allá en España, claro que sí. Y a Blue Ballenita, Aire Blue Ballenita, claro que sí, en San Clemente, California. Pues para seguir hablando de esta interesante saga de la energía sexual, la saga y hablábamos la vez pasada del complejo de Edipo y el complejo de Electra, y que bueno, ahí nos quedamos como que acordamos que íbamos a terminar hoy de hablar del complejo de Electra, terminarlo, y bueno, más otras cositas que tenemos por ahí, sorpresas, claro que sí, así vamos arrancando. Adelante, mi querida Tati, adelante. Pues eso, besitos para todos. Buenas noches, Mauri Marco. Besos para ti también. Y para todos los que nos ven, nos siguen, en el caso de Placer en Ruta Radio, en Facebook y en YouTube, Placer en Ruta Radio Oficial, y también a Familia Estelar en Facebook. Estamos ahí. Y bueno, pues a todos los que venían siguiendo Planeta Alien, también, muchas gracias a todos los que seguían también a nuestro astro espiritual, también, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y por supuesto a todos los seguidores de Urmatube, a todos esos felinos maravillosos que que también comparten con nosotros y nos dan sus corazoncitos, mira por aquí. Así es que muchísimas gracias. Bueno, pues tema muy interesante. Hemos traído lo que quedamos, tal y como nos comentaste, y les he traído adicional, chicos, vamos a comenzar a hablar tal y como dice nuestro, nuestro título, nuestra presentación acerca del potencial humano, en este caso el potencial de nosotras las mujeres. Claro, es que somos muy divinas, chicas. Y claro, cuando uno comprende, cuando uno conoce, cuando uno sabe qué es, cuál es nuestro potencial como mujeres, como matrices, como mujeres, perdonarle que reitere, pues nos damos cuenta y comprendemos las estrategias que hay en este momento y las que ha habido durante mucho tiempo. Si las mujeres supiésemos nuestro potencial, muchachas. Bueno, pues Tigre Mayor, ¿qué te parece si partimos ya sin más dilación y lo hacemos con Electra y luego ya les mostraré y les hablaré de lo que les he traído, ese potencial femenino maravilloso? Bueno, pues compartimos Tigre Mayor, ¿te parece? Ya lo de Electra. Adelante, Vamos con Electra, adelante. nos quedamos allí. Mira, ahí está, esto es, esto es Edipo, ¿no? Exacto. Claro, Bueno, la vez pasada, vamos a entrar en contexto, la vez pasada hablamos de los desórdenes, por decirlo así, o trastornos, como le llaman algunos psiquiatras, psicólogos, y sobre todo los de más renombre, como Sigmund Freud y como Carl Gustav Jung, que hablaban de los traumas que nosotros vivimos en la infancia y que muchos estarán de acuerdo y otros no tanto. Y hablábamos del complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo, que era una dependencia, un apego exagerado hacia la madre, y que de los 3 a los 5 años puede ser normal, pero una vez que el humano, el niño, va creciendo, pues tiene que desprenderse de este apego. De igual manera, la niña, ya acuérdense que Tati nos mostró la historia de dónde agarraron este nombre de Edipo, que quiere decir piecitos hinchados, y que nos puso ahí la cápsula la vez pasada de qué era el complejo de Edipo y qué era el complejo de Electra. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en el complejo de Electra, de la historia de esta heroína, o más bien antiheroína, que cuando se enteró que su padre, el rey Agamenón, fue destruido, fue eliminado por el amante de su madre, pues ella empezó a hacer una conspiración junto con uno de sus hermanos para cobrar venganza. Esto basado en un profundo apego hacia su padre. Y de ahí los psicoanalistas como Carl Gustav Jung toman estos nombres de la tragedia griega que ya veíamos la vez pasada, que realmente son unas tragedias marca llorarás, y que, como en el canal decimos, aquí no es mercado de lágrimas, pero vemos que
los griegos les gustaba mucho esto, plasmar las tragedias. Entonces, esto ha servido para tomar el nombre para ciertos trastornos obsesivos que el ser humano va cumpliendo. Pues yo les comentaba la vez pasada que yo soy un asiduo visitante del teatro, siempre me ha gustado el teatro, he participado en varias obras, entre ellas Romeo y Julieta, y que fui el amigo de Romeo, el Benvolio, y que a mí me gustó siempre la interpretación. Entonces, cuando fui al teatro a ver el Edipo Rey, me quedé impresionado tanto de la actuación de los actores que estaban en la escena, como de la historia en sí, de cómo Electra había tomado revancha hacia su madre en aras de vengar la muerte de su padre. Y esto nos hace reflexionar bastante. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer, una niña, empieza a desarrollar ese apego? Dice ahí, complejo de Electra. El complejo de Electra se refiere a un conflicto emocional. Aquí ya nos habla de un conflicto, ¿eh? Y acuérdense que hemos hablado de las emociones en el programa, largo y tendido, de cómo no las podemos controlar y cómo debemos trabajar en el aspecto emocional, que se da en la infancia de todo ser humano de sexo femenino, cuando por un lado se siente una atracción sexual inconsciente por el padre y por el otro simultáneamente se percibe también un sentimiento de odio también inconsciente hacia la madre. Es decir, el peque siente una especie de atracción sexual hacia el padre, lo ve como un dios, como su ídolo, y por otro lado siente como que un odio o un coraje hacia la madre, porque la niña considera que nada más le debe tener atención hacia ella. Y fíjense que es algo psicológico inconsciente, como se dice aquí, de las emociones humanas. Fíjense que años atrás me comentaba una amiga que cuando ella iba a tener una hijita, esto me lo comentó real, ¿eh? Me dijo, yo no quiero tener esta hija porque siento que cuando nazca mi hija, mi pareja le va a dar más atención a la niña que a mí. O sea, fíjense cómo entra ahí esa patología. Y yo lo que le dije a esta amiga, pues deberías ir con un especialista, un psicólogo, un psiquiatra para que lo hablaras, porque pues en lugar de estar sintiendo un sentimiento de gozo y de alegría, de amor por un nacimiento de una peque, pues tenía este sentimiento, ¿no? De que le iba a robar el amor de su pareja. Fíjense cómo la mente y las emociones se tergiversan. Entonces, es algo que debemos atender. Hoy por hoy, a nivel mundial, las enfermedades mentales, emocionales, son el problema número uno de la sociedad. Pero ya sabemos que los del estado profundo, pues no quieren que se atiendan estas problemáticas, no quieren hablar de ello, pero sí les dan impulso a las agendas woke, a las agendas transhumanistas, a ese sí le invierten millones y millones de dólares, como veíamos hace poco en Exopolítica, que destinan millones de dólares para estas agendas que van en contra de toda unión familiar. Bueno, dice, según explica José Luis González de Rivera, jefe de psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, se supone que es una dinámica normal, se supone que es una dinámica normal en las pequeñas, que puede observarse, y volvemos a la misma edad, a partir de los 3 años, pero que en un plazo de 2 años se suele resolver en forma natural. Bueno, esto tendría que ser así, pero ya vemos por lo que les acabo de platicar que esos desajustes no se resuelven muchas de las veces y después ya vienen conflictos más cañones, cosas que ya se salen de control. Por eso es necesario acudir a una terapia, a un especialista, o si a lo mejor no se tiene el dinero o el tiempo, pues informarse y en estos programas hacer esas catarsis emocionales que nos vayan liberando de estos traumas de la infancia. Yo siento que todos tenemos traumas, todos tenemos como engramas, como lo mencionan muchos, pero a la hora que nosotros estamos platicando esto en estos programas, nosotros podemos ir desasolvando toda esa problemática que pudiéramos tener o no tener, porque también hay gente que pues a lo mejor es muy, muy sana y nunca ha tenido estos pensamientos y es válido, pero aquí se trata de ir hablando de una manera equilibrada, de una manera tranquila, amena y catárquica sobre todo, para sacar todos estos tramas y estos nudos energéticos, porque a fin de cuentas hemos dicho que todo es energía y que estos nudos hay que desatorarlos. Bueno, hasta aquí no sé si tengas algún comentario. Adelante.
Pues corazoncitos tenemos por aquí. Muchas gracias. Y que viene a cuento viene esto porque precisamente los corazoncitos tienen que ver con la relación que tenemos con nuestras figuras parentales, con las figuras que suponen la sobrevivencia, nuestra sobrevivencia, ¿no? De eso va el tema. Las emociones importantes, las primeras improntas, digo, y también el tema del trabajo de la obsesión tiene mucho que ver con el tema de las emociones. Estaba yo hablando justamente hoy día, en la mañana muy temprano, acerca de la observación de los diferentes cuerpos y las emociones que despiertan esos pensamientos y esos pensamientos que configuran la realidad. Entonces, es bien interesante, ¿no? Lo que ocurre en esas primeras etapas, en esos primeros estadios de vida. Y por acá tenemos a María Márquez. Bienvenida, hermanita, un beso para ti. Hola, familia hermosa, buenas tardes. Mayor Tigre Blanco, saludos cordiales, dice por acá. Bueno, pues, sigamos, Tigre. Ah, claro que sí, y a No todos se los te escucha. hermanitos que están Ahora allá en la Angelópolis. Saludos, saludos a la comandante Sheila, allá hasta Puebla la Bella, y a todos los comandantes que están por allá, a Ave Investigador, a Chacal, que están en Puebla de Los Ángeles, en Angelópolis, en Xochipulco, en Atlisco, en Cholula, todos esos bellos lugares. Bienvenidos, saludos. Y bueno, estos psiquiatras y psicólogos, el padre del psicoanálisis llamado Sigmund Freud, que algunos no estaremos de acuerdo con la teoría del psicoanálisis. Yo a través de los programas, por ejemplo, soy de la idea que yo no estoy peleado con ninguna técnica, sea de estos psiquiatras, o sea de algunos holísticos, o de algunos espiritualistas, o sea, yo siento que todo puede sumar cuando se hace con responsabilidad y con un estudio y un fundamento. Si bien yo cuando era muy joven, como muchos hemos acudido con algún psicoanalista, el psicoanalista a mí me dijo que yo no tenía ningún problema. Me dijo, es que tú no tienes ningún problema, yo te veo perfectamente sano y perfectamente bien, así es que yo no te puedo ayudar. Y yo me sentía perdido porque decía, bueno, si ellos que son psiquiatras y psicólogos, y entonces ahí cantaba la canción que luego se escuchaba por acá, ya no me digas tonterías, doctor psiquiatra. Si ellos no me pueden ayudar, entonces, ¿quién podrá ayudarme? Entonces, cuando veo que mi problema no era psiquiátrico, psicológico, sino era un programa, no un problema, sino era un desconocimiento espiritual, y cuando llego a la escuela del profesor Capriles, en el Instituto Esplendor, y me empieza a hablar del mundo espiritual, entonces yo empiezo a entender que mi problema no era mental, que mi problema no era psicológico, mi problema era espiritual, o sea que mi alma tenía que desenvolverse, era como un águila que está encadenada y que necesita volar. Entonces, esa águila encadenada, que es mi espíritu, necesitaba esa libertad, necesitaba volar, y por eso yo me sentía mal. ¿Y qué pasa cuando tú te sientes mal a nivel álmico, a nivel energético? Se viene una serie de sintomatologías y lo que llaman ellos las somatizaciones, y te empiezas a sentir mal, te duele la cabeza, no puedes dormir, tienes pesadillas. Y entonces, al día de hoy, yo con el profesor Capriles, cuando me empezó a hablar del mundo astral, del mundo espiritual, del mundo energético, entendí muchas de las cosas que el humano necesita, aparte de interactuar en esta vida terrenal, muchas cosas que uno necesita hablar, y parte de esa terapia es la catarsis, es decir, hablar de todo lo que real o irreal uno contiene dentro de su memoria, dentro de sus vivencias. Bueno, en aquel tiempo no sabía que tenemos vivencias de otras vidas. Entonces, cuando uno empieza a hacer esta catarsis y empieza uno a hablar de todo lo que a uno le duele, de todo lo que a uno le acontece, uno empieza a liberarse, uno empieza a sanar, y entonces ahí es cuando las emociones se empiezan a controlar, y por eso estamos hablando de estos temas. Entonces, aunque para mí la psiquiatría y la psicología no era la panacea, es decir, no era lo que me iba a sanar, sí entiendo que mucha gente
sí le puede ayudar y sí le puede sanar y sí le puede sumar a su recuperación, ¿sí? Entonces aquí, como vemos, el complejo de Electra dice, en psicología se denomina complejo de Electra a la contrapartida femenina del complejo de Edipo, que ya hablamos, que se manifiesta en una fijación afectiva hacia el padre y rivalidad hacia la madre. Es decir, hay una rivalidad entre la hija y entre la madre. Que dicen los especialistas que de los 3 a los 5 años se tiene que ir disipando. Esto sería lo normal, pero sabemos que muchas de las veces no pasa eso. Muchas de las veces este complejo se va quedando, se va incrustando, se va encarnando y es necesario sacarlo, ¿sí? Porque es una patología. Dice la novia de papá, dice el complejo de Electra, tener un apego desmedido hacia la figura paterna y del otro lado del complejo de Edipo hacia la figura paterna, materna. Aquí, como comenta Lebroy, dice, mayor, nosotros trabajamos con el corazón, es que la ciencia no es mala, es la industria que la maneja, es correcto, mi querido Lebroy, exactamente, mayor, no es lo mismo teórico y un divulgador. Es que lo que decíamos hace rato que llega Lebroy, que nada es obsoleto, nada es malo, simplemente nos pueden servir diferentes técnicas o teorías. Por ejemplo, yo cuando conocí la técnica del profesor Holguín de Argentina, que habla de la psicoauditación y de cómo él trabaja a través de un interlocutor, es decir, él hace las preguntas a través al tetán, o sea, al yo superior de la persona, y hay una persona, tercera persona, que está como mediador, como escribiendo todo, va llevando la entrevista, la cronología de la psicoauditación, y que habla de los engramas y que habla del yo superior con el nombre de tetán. Entonces, yo me maravillé de esa técnica que muchos, pues a lo mejor no la conocen o le dan otro nombre, pero en sí es una canalización que se está haciendo. ¿De quién? Del yo superior, es decir, de mi consciente a nivel energético, a nivel astral, y que les tenemos desconectado con el yo interior, es decir, con el mundo espiritual, con el conjunto de acciones, emociones, sensaciones, creencias y actitudes que vamos llevando. Entonces, por eso para mí al día de hoy, ninguna técnica sobra o falta, sino que se debe sumar la medicina, pero una medicina bien encausada, dando una información completa. Por ahí decíamos el otro día de un doctor que decía que los humanos se pueden alimentar del sol, y yo decía que era un poco irresponsable decir que el humano solamente se alimente de la energía del sol. ¿Por qué? Porque caemos en la desinformación y veíamos el caso de un padre que a su bebé no le quiso alimentar porque él decía que su bebé era espiritual y que se iba a alimentar del maná. Entonces, ¿qué pasó? Que el pobre bebé, pues, desencarnó, trascendió, porque aunque nosotros nos podemos alimentar de la energía del sol, necesitamos los nutrientes para este cuerpo de carbono. Eso es un hecho. Entonces, por eso la información se tiene que dar completa. Es decir, sí, nosotros nos alimentamos de la energía solar, en nuestros chakras, pero también tenemos que llevar un cuidado del cuerpo físico, del cuerpo carbónico que llevamos, o sea, todo está unido. No podemos descuidar la parte espiritual, la parte etérea, en aras de la parte física, así como la parte mental, la sanidad mental, no la podemos descuidar en aras de la energía etérica. O sea, todo va ligado, todo va unido. Entonces, por eso, cuando hablamos de otras técnicas que tienen, como las de profesor Holguín, yo las respeto y yo nunca voy a criticar un trabajo que no conozca. O sea, le voy a decir, el profesor Holguín está mal. No, adelante. O sea, si te ha funcionado para tus pacientes, adelante. Entonces, tenemos que ser abiertos a eso, pero también cuando se haga una desinformación, por ejemplo, en las hipnosis, ahorita lo que ha mencionado luego por ahí, Blue Ballenita, que ella ha acudido a sesiones de hipnosis, correcto, es válido la hipnosis, pero hay que ver también con quién vas, ¿sí? Porque así es, o sea, hay también muchos que son vivales y se aprovechan de esta situación.
Entonces, todo es bueno, pero siempre y cuando se haga con responsabilidad y sobre todo con la intención de ayudar a los demás. Bueno, hasta aquí, Tati, ¿algún comentario? Adelante. Bueno, pues por aquí se suma a Omandata. Saludos, cariños. Muchísimas gracias por estar aquí. Por aquí dice gracias, Sheila y Mauri Mayor. Esta energía sexual me recuerda que a mi mamá la veía como la villana y mi papá como un héroe. Esto lo dice Leproy. Y por acá, Airi Vallenita. Saludos también para ti, cariño. Dice, algunos necesitan más clases que otras para entender más. Eso es más y mejor. Luego, pues por acá saluditos, saluditos, no pasa nada, dice Airi Ballenita. Por acá he estado más de 5 horas, nada me ha pasado. Ah, pues no sé qué es lo que ha pasado. Tati, saludos, es que también no es malo la espiritualidad, pero hay gente que está en contra de esa creencia. Hay gente para todo, para todo en el mundo. Lo bueno es que cabemos todos, pero hay gente para todo. Eso es. Y bueno, pues, ¿esto lo alcanzas a leer o quieres que te lo lea? Ah, sí, ayúdame a leerlo porque sí está muy pequeñina las letras, por favor, Está si nos ayudas, pequeñito, es adelante. que tiene... Bueno, dice, el complejo de Electra y sus fases. Mucha atención. En una primera fase, en una primera etapa, la niña siente atracción por la madre. Eso tiene sentido, lo puedo explicar rápidamente. Porque la madre es la nutriente, la madre es la que alimenta, la madre es que, ya lo dije en el programa pasado, es que la madre no solamente da el alimento para el cuerpo físico, sino que también el sustento, lo que implica la sobrevivencia. Y algo muy importante que también dice aquí, en esta fase no tiene una identidad plena, claro. Ya les decía yo que desde la panza el bebé no hace una diferenciación entre lo que la madre siente o lo que la madre piensa. Ojo con eso, por eso yo les decía, hablar con vuestras madres, los que podáis, los que tengan a sus madres cerca, pues hablar con ellas, hablar sobre cómo fue el embarazo, hablar sobre cómo fue el parto, hablar sobre cómo se sentía, más que enterarse de qué dijo la vecina, lo pongo así muy burdo, es qué sentías, cómo estabas, cómo fue, cómo te sentiste cuando yo nací, ese tipo de cosas, ¿no? El cómo te sentiste, qué experiencias pasaron mientras estaba embarazada, se murió alguien, mientras, yo qué sé, un abuelo, un tío, un primo, alguien de importancia, hubo, era la relación con mi padre, ¿no? Era tranquila, era más bien alterada, era ausente. ¿Cómo, cómo se vivió eso? ¿Por qué? Porque esa impronta la tenemos nosotros. Clon, claro, porque como no hay diferenciación, todo lo que nuestra madre vivió, nosotros lo tenemos registrado como si lo hubiésemos vivido nosotros. Ahora, como esta vida hay que ponerle un poquito de sal y pimienta, pues todavía se vive con un poquito más de drama, porque en el caso de los bebesos, eh, por ejemplo, cuando un padre dice, este es un mal momento para tener un hijo, no tenemos estabilidad en el trabajo, o acabo de perder mi trabajo, o no tenemos mucho dinero, en realidad el bebé lo entiende como cómo se sentía la madre. Entonces se entiende, ¿por qué? Porque el bebé va a, a adoptar ese mismo sentimiento y lo vivirá como propio. Segunda fase, esto es a partir de los 3 4 años, que ya nos adelantaba Tigre Mayor, donde deja de tener esa inclinación por la madre para comenzar a fijarse en el padre ahí al lado. Entonces empieza a, claro, ya 3 4 años, ha pasado los 3 años de socialización, el proceso de socialización, que es el proceso de ingreso en la vida en el mundo. Entonces, luego, pues 3 4 años, ya nos empezamos a fijar, salimos a explorar el mundo. Aquí hay algo muy importante, pero muy, muy importante. Mientras estaba estudiando teatroterapia, empecé a estudiar los clústeres. El primero tiene que ver con la madre, que nos ayuda a desarrollar las emociones, por supuesto, ya lo decía, ¿no? El segundo tiene que ver con el padre. El padre es muy importante sobre cómo nos paramos en el mundo, sobre el padre, por ejemplo, la relación con el padre va a influir mucho y va a tener mucho que ver con cómo tenemos nuestra economía
ahora, por ejemplo, cómo vivimos la parte material, cómo ha estado presente ese padre. Si tenemos cosas no resueltas allí con ese afecto, importante las emociones y los afectos, si tenemos cosas no resueltas con ese padre, probablemente nuestra economía y nuestra estabilidad material y concreta, todo lo que tenga que ver con estar en el mundo, estará igual. Quiero decir, a lo mejor no de muy buena manera, tanto en cuanto hayamos tenido una base importante, estable, concreta, fija, una buena contención por parte de ese padre o esa figura paterna, ojo, pues seguramente nuestra parte económica va a estar bien. Fíjense cómo influye, cómo nos relacionamos, cómo salimos al mundo, tiene que ver con el padre. Cómo vivimos nuestras emociones tiene que ver con nuestra madre. El que tiene problemas con las relaciones personales, el que tiene problemas con la pareja, ojo, ahí a revisar, además de los diferentes complejos u otras cosas, cómo fue esa relación con la madre, cómo está asentado ese emocional y lo material con el padre, con cómo salimos a resolver en el mundo. Vale, tercera fase, desde los 6-7 años, etapa decisiva y la última, va adquiriendo una identidad definitiva, asentando, bueno, asentándose será esto, no entiendo muy bien lo que dice ahí, pero su rol de género como mujer. Claro, como estamos hablando de Electra, porque sí es el rol de mujer, con lo cual en esta última parte, entre los 6-7 años, ya se asienta esa identidad como mujer. Si nos damos cuenta, viendo esto, hago un pequeño inciso, Tigre Mayor, nos podemos dar cuenta de lo compleja que es esa fondita que anda dando vueltas por ahí, que de repente dicen, no, es que fíjate que con 4 años ya me está diciendo. Me acuerdo, siempre lo digo, de ese periodista que decía que por suerte cuando él era niño no le creyeron, no le escucharon, no le hicieron caso, ¿no? Cuando él dijo que quería ser pirata, porque si no le habrían cortado una pata y le habrían sacado un ojo. Y claro, efectivamente, si vamos viendo que entre los 6-7 años es una etapa en la que ya vamos de alguna forma conformando o sea, la influencia que hay en esta por parte del padre y de la madre son tan brutales, son tan tremendamente grandes que lo que ustedes les digan a sus hijos o lo que ustedes les hayan dicho sus padres, eso va a quedar grabado a fuego en su inconsciente. Es una cosa que lo que les haya dicho vuestro padre, vuestra madre, va a quedar grabado ahí. Yo no quería una hija, quería un hijo, es que tú eres terrible, no se puede contigo, eres lo peor, eres un desastre, todo ese tipo de cosas quedan grabadas en esa primera etapa y el problema es que quedan aquí, entonces uno luego cuando va a dar un paso se acuerda de esas cosas que le dijeron cuando uno era pequeño, ¿no? Bueno, por acá voy a ir rápidamente, a ver, aquí primero. A ver, vamos a ver que tenemos más arriba cositas. Por aquí dice, uy, tenemos más arriba, más arriba. A ver, vamos a ir más arriba todavía. Vale, aquí. Perfecto. A ver, saludos desde España. Soy un aprendiz, Roberto. Bienvenido, nuevo en esto. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, Lebro, y lo mío era de niña celos de la pareja de mi papá. Vale, yo también era celosa de mi papá, pero no de mi mamá. Lo que pasa es que mi papá era muy guapo, entonces se acercaban muchas mujeres y entonces yo me ponía muy celosa, sí, yo lo reconozco. Mi mamá le daba lo mismo. Fíjate, Rob, hola, dicen por ahí. Saludos, Roberto. Y yo me enfadaba con mi mamá porque le daba lo mismo. Nunca tuve eso de pequeña con mis papás, dice ahí Ballenita. Bueno, pues hola, Eri, aquí ando a ver. Aplausos por acá, bienvenidas, hablando de la energía masculina y femenina y por acá, Tati, hay cosas que pude despegarme de esa dependencia, pero aunque los tuve, pero con el tiempo tuve que valerme yo solo. Es que bienvenido al mundo, eso le pasa a todo el mundo cuando uno crece, tiene que valerse por sí mismo. Hay cosas que tal vez no he podido resolver o logrado, Tati, pero de todos modos siempre he hecho por salir adelante, aunque no tenga lazo familiar y sea solitario, pero siempre triunfar en mi vida en persona. Es la energía que yo siento de ti,
que eres así muy echado para adelante, como decimos en mi pueblo, que eres así bien, tienes herramientas y creo que tienes más de las que crees. Además, mi padre estaba poco en casa, siempre trabajo, trabajo y más trabajo, dice Roberto. Era común, a lo mejor eres de mi quinta, porque en mi quinta, bueno, los que tenemos entre 40 y 50 por ahí, y ahora más todavía, porque ahora son los dos padres ausentes, pero antes generalmente el padre estaba siempre ausente, era como común, ¿no? Eso de no verlo, o de verlo a la hora de la comida, o los fines de semana, pero de no verlo mucho, ¿no? De no moleste al papá, aunque ya esté en la casa, no haga ruido, a dormir antes que llegara o cuando había llegado, el papá comía, cenaba solo. Generalmente, ¿no? O sea, cenaba aparte, los niños cenaban antes. Claro, Robert, ahora afortunadamente los niños tienen más cercanía con sus padres. De todo hay, en todas las etapas, cosas mejores y cosas peores. Roberto, saludos cordiales, bienvenido. María Márquez agradecida. Bueno, pues ya he leído esto, Tigre Mayor, te toca.